Como les había comentado, la unidad 6 la vamos a dedicar al estudio de algunas distribuciones continuas de probabilidad. La unidad 5 fue dedicada a algunas distribuciones discretas de probabilidad. Quiero recordar que una variable discreta es aquella que se puede contar y una variable aleatoria continua es aquella que se puede medir. Entonces, aquí vamos a dedicar a distribuciones continuas de probabilidad. Para tratar de reforzar de qué se trata esto de que son discretas o continuas, vamos a tomar como caso el, el estudio que se está haciendo de la estatura de niños de sexto año de primaria. Alguien pudiera utilizar un instrumento como este para medir la estatura de los niños. Como podemos ver aquí en la imagen, la regla que usa va de centímetro en centímetro. Centímetro en centímetro. Entonces, solamente puede registrar con exactitud de 1 centímetro. Si un niño está, por ejemplo, entre el 98 y el 99, a su criterio puede redondearlo o ajustarlo al 98 o al 99, porque no tiene más divisiones. Alguien pudiera utilizar ahora una regla como esta, que es el clásico flexómetro que usamos. El flexómetro está dividido hasta milímetros, o sea, tiene una exactitud hasta décimas de centímetro, hasta décimas. A comparación con este, aquí eran entre centímetros, no había ninguna división. En cambio, en este, de 1 centímetro a otro, tiene 10 divisiones. Entonces, puede registrar la altura de un niño, te puede decir que es de 98.3 centímetros. En cambio, acá dijimos que va a redondear, puede dejarlo en 98 o en 99. Muy bien. Alguien pudiera utilizar un aparato específico para medir las alturas que ustedes ya lo conocen. Es una base fija, firme, y está la regleta, una columna que se levanta perfectamente vertical y está graduada, su cuerpo está graduado. Esta que está aquí en la imagen tiene escala en sistema inglés y sistema internacional de medidas. Y tiene aparte un palpador, una paleta palpadora para que toque la cabeza de la persona exactamente verticalmente, a 90 grados de la regleta. Tiene indicadores para que se vea exactamente dónde está apuntando y también tiene divisiones hasta décimas de centímetro. Igual puede tener una exactitud de décimas. Este aparato o las tomas de medida que van a hacer con este aparato es mejor que los que puedan hacer con esta cinta o con esta, porque ya la persona se para correctamente y la paleta palpadora toca su cabeza. Entonces aquí podría decir, la estatura es de 98.5 en lugar de 98.3. Alguien podría utilizar un aparato muy especializado como este que vemos aquí. Se llama comparador de alturas. Este tiene una exactitud de milésimas de centímetro. Así es, milésimas. De 1 centímetro a otro está dividido en 1000 partes. Para poderlas medir, estas divisiones tan pequeñas, tiene una carátula de auxiliar o una carátula diseñada de manera diferente. Incluso hay unos que son como este que está aquí, son digitales, entonces da la medida directa. La persona que utilizara este aparato diría, el niño mide 98.635 centímetros. Entonces, podemos ver pues que dependiendo del aparato de medida que esté utilizándose, podríamos agregar más dígitos a la medida que estamos dando. Y así pudiera ser. Tenemos el centímetro dividido en ninguna parte, dividido en 10 partes, dividido en 1000 partes o 10.000 partes. Entonces, aquí se capta que una variable continua tiene valores infinitos. Algo muy importante que puede sorprender, puede también como confundir. Una variable aleatoria continua tiene una probabilidad de tomar exactamente cualquiera de sus valores individualmente.
Así es. Por ejemplo, si alguien dijera, ¿cuál es la probabilidad de encontrar a un niño al azar, que su estatura sea 102 centímetros? La probabilidad es cero. Esto sorprende, pues, porque uno diría, claro que hay niños que miden 102 centímetros. Y alguien especialista podría decirnos, no, no vas a encontrar ninguno que mida 102. ¿Por qué? Porque este especialista está tomando en cuenta que tiene que ser una medida 102.000000 centímetros. Entonces es imposible encontrarlo, porque dependiendo del aparato que tengamos, va a haber variación. Alguien diría, este mide 100 centímetros, y otro diría, no, mide 100.02. Entonces, la probabilidad de encontrar un valor individual, un valor exacto individualmente, es cero. Hay que recordar. Cuando se habla de variables discretas, lo que calculamos es la función de probabilidad. Cuando se habla de variables continuas, lo que se calcula es la función de densidad de probabilidad o función de densidad, así nada más. Entonces, no vamos a calcular el valor individual de una variable aleatoria continua, sino vamos a calcular los intervalos. Por ejemplo, en esta se ve la probabilidad de que ocurra sus valores entre A y B. O sea, la variable que estamos buscando que sea mayor que A y sea menor de B. Cada una de las variables aleatorias continuas tiene cierto tipo de curva. Bueno, las más populares. Aquí les he hablado varias veces de la curva, de la campana de Gauss. Entonces, valores pequeños de la variable tienen poca probabilidad. Valores intermedios de la variable tienen alta probabilidad de ocurrir. Valores superiores o muy grandes de la variable tienen poca probabilidad. ¿Por qué digo poca o mucha? Porque la, la, el cálculo que hacemos de las probabilidades es el área que queda bajo la curva, como se ve aquí. Un área sombreada que está indicado entre A y B. ¿Y cómo se hace ese cálculo? Pues con integrales definidas, algunas de orden avanzado, pero no se preocupen, hay tablas y hay calculadoras. Condiciones. Una función de densidad de probabilidad marcada por f de x, primero, siempre son positivas, siempre. Mayores o iguales a cero, siempre positivas. La suma desde menos infinito hasta infinito, o sea, todos los valores que puede tener la variable continua, la suma de su densidad da 1, siempre, 1, igual que como hemos venido diciendo. Y la probabilidad de que esté en un intervalo se calcula con la función de probabilidad entre los límites A y B. Así queda esto. Las curvas más características de una variable continua pudiera ser así. Aumenta rápidamente al inicio y lo va disminuyendo. O aumenta proporcionalmente de manera constante, o hace una campana, o tiene una campana como invertida. Según se comporte, es el tipo de estudio. En esta unidad vamos a estudiar la variable exponencial, la gamma, la normal, y si tenemos un poco de tiempo, vemos otras más.